Alan García está vivo. Como podrán saber, muchos estarán enterados de la supuesta muerte del expresidente del Perú, Alan García, el cual murió el día 17 de abril del 2019, el cual muchos medios afirman que murió de un disparo en la cabeza ocasionado por él mismo. Fuentes médicas consultadas por EFE indicaron que el parte médico inicial con el que el expresidente fue ingresado en el hospital recogen un traumatismo por arma de fuego en el lado derecho de la cabeza. En medio de una gran confusión, el exmandatario fue ingresado en el hospital Casimiro Ulloa de Lima, a donde fue trasladado por la policía que fue a detenerlo a su casa. Finalmente, falleció en la sala de operaciones. A pesar de la intervención de los médicos, sufrió 3 paros cardiorrespiratorios. Testigos consultados por la televisión peruana indicaron que García entró cubierto por una manta roja. Poco después, el hijo de Alan García ingresó rápidamente en el hospital. El suceso se produjo cuando agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad acudieran a la casa del político, sobre el que pesa desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país, para someterlo a una detención provisional por 10 días ordenada por el Poder Judicial. Ahora analicemos objetivamente los sucesos ocurridos. A los primeros minutos de haber ocurrido el incidente, el fiscal, junto a los efectivos policiales que arribaron en el domicilio del expresidente, afirmaron y comunicaron a la prensa que Alan García se había disparado en el cuello y que por ende fue llevado de emergencia para que sea estabilizado. A las horas rectificaron la información a los medios diciendo que el expresidente había sufrido 3 paros cardiorrespiratorios. Unos minutos después aparece una supuesta tomografía del expresidente donde aparece una perforación de bala en la 100. La pregunta es: ¿cómo es posible que un sujeto que se dispara en medio de los sesos no muere en el instante e incluso se da el lujo de sufrir 3 paros cardiorrespiratorios? La respuesta es simple. El exmandatario utilizó una estrategia que consiste en fingir su muerte para evitar ser investigado e incluso evitar que allanen sus domicilios y de esta manera evadir a la justicia. Y crear una cortina de humo mientras escapa al extranjero y adopta una nueva identidad con un nuevo rostro. El cual no lo imposibilita realizar, debido a que es una de las personas con más dinero producto de todos los millones obtenidos por sus múltiples delitos pasados. Pero ahora muchos me dirán: pero si en estos momentos están velando el cadáver del expresidente. Repito. Esta estrategia aplicada por el expresidente, es una estrategia muy bien planificada y lo que yace en el interior del cajón es solo un cuerpo falso, o sea, un doble con características impresionantemente similares al exmandatario Alan García. Hay antecedentes históricos de muchas personas públicas, como políticos y cantantes etcétera, que fingieron sus muertes, por múltiples razones, como evadir a la justicia, evadir a sus enemigos, tener una vida normal, escapar de sus problemas, cobrar seguros, comenzar una vida nueva, etcétera. Esta estrategia de fingir sus muertes fueron utilizadas por muchas personas en el mundo y nombraré algunos ejemplos. 1. Juan Gabriel. El famoso cantante tuvo que fingir su muerte el pasado 2 de agosto del 2016, para protegerse porque lo querían matar. Durante una entrevista, las personas más cercanas al artista afirmaron que él egresara para hacer justicia. Que actualmente se encuentra resguardado por una agencia gubernamental muy poderosa, hasta el día que regrese. Otro segundo motivo el cual fingió su muerte es para que su película que sacó hace unos días, tuviera más público y se vendieran mucho más sus discos. Pues ya dice el dicho, que vivo vales poco, pero muerto vales una millonada, pues todo lo relacionado a ti se multiplica en valor si eres una artista famoso. 2. Michael Jackson. La historia es muy parecida a la de Juan Gabriel, en el aspecto que casualmente su muerte le sirvió para cobrar millonarios beneficios dinerarios por la venta de sus discos. A su vez, este fingió su muerte porque estaba casi en la bancarrota por las múltiples demandas y denuncias donde se le acusa por abuso sexual a niños. 3. Adolf Hitler. Hitler habría sido evacuado y conducido hasta la Patagonia a bordo de un submarino, en el que habría fallecido de muerte natural, supuestamente 17 años más tarde. 4. Arthur Bennett. Arthur Bennett. El 3 de febrero de 1994, se encontró a un hombre quemado dentro de una camioneta. Todo parecía indicar que el cuerpo era de Arthur Bennett, un sargento de Marina de Estados Unidos. Sin embargo, Arthur estaba vivo. Con ayuda de su familia, el marín se resguardó en Utah y cambió de nombre a John Benson. En 1997, Arthur fue descubierto, tras abusar sexualmente de sus hijas y otro niño. 5. Ken Kesey. Ken Kesey.
En 1966, este escritor y hippie estadounidense, fingió su muerte. Casey, quien perteneció al estudio experimental sobre los efectos del LSD por parte de la CIA, dejó una carta con detalles de su suicidio junto a una camioneta. Casey no murió, viajó a México para esconderse de la policía norteamericana. Tiempo después, Casey regresó a los Estados Unidos y fue arrestado durante 8 meses. El escritor murió en 2001 y es considerado como el último héroe literario de Estados Unidos. 6. John Darwin. John Darwin. En 2002, John Darwin se subió en una canoa y se adentró hacia el mar. Días después, encontraron la canoa deshecha y sin rastros del hombre. Su esposa, Anne, estaba inconsolable por la pérdida de su marido. John permaneció muerto hasta el 2 de diciembre de 2007. Ese día John llegó a la comisaría de un pueblo británico y dijo estar en la lista de desaparecidos, sin embargo, estaba en la lista de finados, menciona el sitio de la cadena BBC. Después se descubrió que la esposa de John había cobrado el seguro de vida de su esposo, vendió sus 2 casas y viajó a Panamá, sin dejar rastro. John fue acusado de fraude. La pareja británica tenía varias deudas que no podían pagar, por lo cual fingieron la muerte del hombre. En 2009, el escritor Adrian Gere publicó el libro Regreso de la muerte, basado en la historia de John Darwin. 7. Philip Cesarego. Philip Cesarego. Este militar británico deseaba pertenecer al Servicio Aéreo Especial pero fue rechazado en 2 ocasiones. En 1999, el soldado fingió su muerte tras el estallido de un coche bomba en Croacia. Durante su supuesta muerte, Cesarego publicó el bestseller Yihad. La guerra secreta de Afganistán, bajo el nombre de Tom Carew. Sin embargo, sus hijos lo delataron durante un show de televisión. En noviembre de 2008, el cuerpo de Cesarego fue encontrado en estado de descomposición, en su casa de Bélgica. 8. Lord Timothy Dexter. Lord Timothy Dexter. Fue un comerciante estadounidense del siglo XX. Hizo gran fortuna enviando lotes de camas hacia las Indias Occidentales y compró una gran propiedad en Massachusetts. Timothy Dexter fingió su muerte, con el propósito de saber qué pensaba la gente sobre él. 9. Alexander Azebaker. Alexander Azebaker. Alexander es compositor y tecladista de Estados Unidos. Durante la grabación de un programa de radio sobre la posible conspiración en los atentados del 11 de septiembre, se escucharon unos disparos. Supuestamente el músico había perdido la vida. Sin embargo, todo fue un performance. 10. Benny Ewing. Benny Ewing. En 1989, Benny Ewing se encontraba nadando en Daytona Beach y desapareció. En enero de 2009, la policía descubrió la falsa muerte de Ewing, cuando detuvieron al hombre por conducir sin luces. Al momento de la detención, él se presentó como James Sweat, nombre que no se encontraba en los registros de la policía. Ewing permaneció muerto casi por 2 décadas y se justificó diciendo que estaba paranoico por su adicción a las drogas. Durante su muerte, Ewing se casó por segunda ocasión y tuvo un hijo. 11. Friedrich Gulda. Friedrich Gulda. En 2000, este pianista austríaco murió por segunda vez y de manera definitiva. Un año antes, a pocos minutos del inicio de un concierto, Gulda envió un fax anunciando su propia muerte. El concertista de jazz se presentó ante su público, conforme lo acordado, y mencionó que lástima, hay más de uno que seguramente se puso contento antes de tiempo. Días después invitó a varias personas para festejar su fiesta de resurrección. 12. John Stonehouse. John Stonehouse. Miembro del gobierno británico. En 1974 se adentró en las aguas de Miami y fue dado por muerto. Sus allegados pensaron que el político se había quitado la vida tras el fracaso de uno de sus negocios. En realidad, John voló a Australia para reunirse con una de sus secretarias con las que tenía un amorío. Meses después, Stonehouse fue descubierto en Australia, luego de que un banquero notara que el hombre manejaba dinero con distintos nombres. 13. Genaro Jiménez. Genaro Jiménez. En 2008, la esposa de Genaro denunció la desaparición de su esposo. La policía encontró el auto del hombre con sus pertenencias, pero nunca halló un cuerpo. Las deudas económicas de Genaro, aparentemente por una estafa, cuando pagó $185.000 a una empresa rusa para transportar gasoil que resultó ser un club de tatuajes, según el sitio La Voz Digital, hacían suponer a la policía que todo era una mentira. Tiempo después, Genaro Jiménez fue descubierto en Paraguay y fue extraditado a España para ser juzgado. 14. Elvis Presley.
Presley ayudó al FBI en una operación encubierta para desenmascarar una organización criminal de estafadores llamada The Fraternity, o al menos eso plantea Gail Brewer Giorgio en su libro Is Elvis Alive. En este texto, la autora asegura haber revisado cientos de archivos del FBI que la llevaron a concluir que el músico y actor fue un héroe nacional. El hecho puntual, según Brewer Giorgio, fue la compra-venta de un avión entre Presley y un miembro de The Fraternity, quien descubrió que el cantante era un soplón obligando al FBI a ingresarlo a un programa de protección de testigos. Elvis fingió su muerte porque iba a ser asesinado y no había duda de ello, dijo la autora en entrevista con Time. Efectivamente existen archivos del FBI a nombre del afamado cantante, pero en ninguno de ellos se describe el caso narrado por Gail Brewer Giorgio. La carpeta existente se refiere a los varios intentos de extorsión contra Presley. Esos archivos del FBI están disponibles al público.